Los capítulos 9, 10 y 11, que están situados en toda la mitad del descubrimiento de Harry, son como una altiplanicie a la que se llega después de haber estado escalando por una escarpada montaña. De golpe, ya no tenemos que seguir ascendiendo de un descubrimiento lógico a otro, sino que experimentamos un cierto descanso de ese ascenso tortuoso que es la lógica formal. Aquí, en estos capítulos, ya no hay grandes descubrimientos de lógica formal, que solo volverán a aparecer en el capítulo 12. Ahora Harry deja de ser el protagonista y aparece en escena un joven más bien oscuro y poco imaginativo, un personaje secundario que no había aparecido antes y que muy pronto desaparecerá de la escena. No se puede decir que sea el protagonista de estos capítulos, pues no juega ningún rol activo en la trama. Muy al contrario, es un personaje pasivo, temeroso y apocado, pues no es más que una víctima de la educación autoritaria que ha recibido de sus padres y alguien que no tiene una opinión propia sobre las cosas que le afectan. Su nombre es Daniel Triviño, y en torno a él se mueven los demás personajes sin que él mismo tenga una personalidad propia. En estos capítulos no se vuelve a hablar de proposiciones lógicas, de si son reversibles o no, de si son universales o particulares, afirmativas o negativas. Ahora los problemas son otros, muy distintos de las discusiones sobre si unas oraciones se siguen o no se siguen de otras. El problema de discutir es más concreto. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué razones tenemos para hacerlo? Y sobre todo, ¿por qué son válidas estas o aquellas razones? Y esto, a su vez, nos irá llevando hacia temas aún más complejos. ¿Qué hace que algo sea una razón? ¿Qué son las buenas razones? ¿Qué constituye una buena razón para actuar? Lo que ocurre en estos capítulos, lejos de ser un abandono o una restricción de la lógica, es todo lo contrario, es una ampliación del campo de la lógica. Lippmann no pretendía solo traducir la lógica clásica en una narración a la que pudieran acceder los niños y los jóvenes. Su afán no era solo escribir un texto didáctico para la enseñanza de la lógica formal. Buscaba algo más. Buscaba recuperar el sentido amplio que la lógica ya había tenido desde la antigüedad, desde la época de Aristóteles, evitando la tendencia muy frecuente hoy, especialmente en el mundo académico, a reducir toda la lógica a una parte de la lógica, a lo que se suele llamar la lógica formal. Pero para entender eso que estoy diciendo, vamos a tener que volver por un momento muy atrás a Aristóteles. Aristóteles nunca habló de lógica, ni escribió una obra que llevara ese título. Incluso Aristóteles desconocía el término lógica, que solo se empezó a usar varios siglos después de su muerte. Sin embargo, él fue el que hizo algo muy fundamental que nadie había hecho antes. Se puso a analizar cómo razonaban y si razonaban bien o mal las personas para identificar en esos razonamientos cuáles eran los errores más comunes. Y luego, para poder mostrar por qué esas formas de razonar que él creía erróneas eran efectivamente erróneas, empezó a analizar el lenguaje e intentó identificar que allí en el lenguaje mismo había implícitas unas reglas del razonamiento correcto. Todo este fue el trabajo que él hizo en 6 escritos que se conocen como su Organon, que son los 6 escritos que tiene Aristóteles sobre temas de lógica. ¿Qué estudió yo Aristóteles? Aristóteles estudió, yo diría, 3 formas de razonar distintas. En primer lugar, la de los que hacen ciencia y por tanto razonan de forma demostrativa. Eso lo llevó a analizar las proposiciones, el razonamiento silogístico, las reglas de inferencia, etc.
y a ese estudio del razonamiento demostrativo lo llamó analítica. En segundo término, Aristóteles estudió otra forma de razonar, la que es propia de los debates en que se argumenta a favor o en contra de una tesis, pues quería entender cómo se puede razonar a partir de cosas plausibles, creíbles, para llegar a ciertas conclusiones probables sin tener que incurrir en contradicciones. Al estudio de esa segunda forma de razonar lo llamó dialéctica. En tercer término, estudió los modos de razonar que solemos usar cuando nos dirigimos a otros, a un auditorio amplio, para convencerlos de una idea, de un valor, de una forma de actuar, de alabar o de reprobar algo, y a eso lo llamó retórica. Estudió tres formas muy distintas de razonar. A eso mismo Lippmann le dio nombres distintos, pero básicamente se trataba de algo muy semejante. Solo que a lo primero fue lo que toda la tradición, a la analítica de Aristóteles, toda la tradición posterior la llamó lógica formal, o algunos lo llaman silogística, algunos llaman a eso la lógica clásica, aristotélica, etc. Pero no es otra cosa que la lógica de las proposiciones categóricas que hemos estudiado hasta aquí, esa que ha ido descubriendo Harry parte por parte. A lo segundo, no lo llamó como Aristóteles dialéctica, sino que Lippmann le puso otro nombre, lógica de las buenas razones, insistiendo en una idea muy valiosa, y es que las conversaciones y las discusiones de la vida cotidiana deben ser comprendidas como ejercicios de búsqueda y de evaluación de razones. Cuando conversamos con otros, buscamos razones, evaluamos razones, etc. Y a lo tercero ya no lo llamó retórica. Lippmann lo llamó lógica del actuar racional o lógica de la acción razonable, pues que es el ejercicio de examinar con cuidado las razones que esgrimimos para justificar nuestras acciones. Yo soy consciente que no hay una correspondencia exacta entre los tres términos utilizados por Aristóteles y los términos de Lippmann. Sin embargo, esos tres sentidos de la lógica originales de Aristóteles los recupera Lippmann, y los tres están presentes en Filosofía para Niños. Él mismo lo dice. Veamos. La lógica tiene tres significados en Filosofía para Niños. Significa lógica formal, que trabaja con reglas que rigen la estructura de las proposiciones y las conexiones entre ellas. También se emplea en el sentido de dar razones, lo que implica también buscar y evaluar las razones para que algo se diga o sea hecho. Finalmente, lógica también significa actuar racionalmente, lo que tiene que ver con los patrones que se requieren para una conducta razonable. Cada uno de estos tres asuntos se desarrolla de diferentes formas a través de los textos de Filosofía para Niños. Tal vez en ninguna otra parte sea posible ver con tanta claridad cómo aparecen estos tres sentidos de la lógica en Filosofía para Niños, como en estos capítulos 9 y 10 del descubrimiento de Harry. Después de 8 capítulos centrados en la lógica formal, Lippmann nos ofrece ahora un caso paradigmático, el de Daniel Triviño, en que podemos observar cómo la lógica se puede aplicar a asuntos prácticos y puede ayudar a desarrollar una conducta más razonable. Si leemos con cuidado estos capítulos, podemos ver que allí se analiza un interrogante práctico. Si Daniel debe ponerse de pie durante la izada de bandera, si debe saludar a la bandera. Y entonces se examina qué tan razonable es actuar siguiendo los dictados del texto bíblico, y esa discusión se lleva a cabo en el marco de un gran respeto por las creencias de cada uno, pero dejando que afloren los diversos puntos de vista. Posteriormente, en el capítulo 10, y sin que esté presente Daniel, se permite a los demás alumnos
que argumenten libremente sobre el caso, es decir, que ofrezcan sus razones e intenten decir cuál debería ser en este caso la acción razonable. Al tiempo que la profesora, en ese capítulo 10, ejerce una tarea de vigilante certera de que los alumnos hagan el uso más adecuado de las razones que ponen en juego y se vuelvan más conscientes de sus estrategias de razonamiento y de su posible validez. Alguien podría hacerme la siguiente objeción. ¿Por qué estas tres lógicas o estos tres sentidos de la lógica en filosofía para niños de los que habla Lippmann? ¿No es acaso ya suficiente con la lógica formal, que es bastante compleja? Precisamente de eso se trata. La lógica formal no es suficiente, pues no siempre estamos en el plan de demostrar lo que decimos. A veces solo estamos explorando nuestros pensamientos y queremos saber si nuestras razones son las mejores posibles. Otras veces solo estamos buscando buenas razones para emprender una acción. Necesitamos entonces encontrar distintas formas de razonar para situaciones que son distintas en sí mismas. ¿Cómo y por qué, entonces, cultivar estas tres lógicas en el trabajo con los niños y jóvenes? Lippmann tiene claro que aprender lógica formal tiene sentido en la formación de un muchacho a partir de aproximadamente los 12 años, que fue la edad para la que inicialmente se pensó una obra como El descubrimiento de Harry, y por tanto defiende la tesis de que aprender un sistema de reglas lógicas como el que han ido descubriendo Harry y sus amigos tiene un beneficio para el pensamiento, pues nos habitúa a pensar de forma ordenada, coherente y sistemática. Y que a través de la utilización de este sistema de reglas, el pensamiento de los jóvenes puede cultivar los valores de la racionalidad, que para él son tres básicos. En primer lugar, la consistencia, es decir, el hábito de pensar sin incurrir en contradicciones. En segundo lugar, la coherencia, es decir, la disposición para pensar de acuerdo con un conjunto de reglas sistematizadas. Y en tercer término, la consecuencia lógica, que consiste en la capacidad para pasar de premisas verdaderas a conclusiones verdaderas. Esto es muy importante, pero no es suficiente. En efecto, al razonar muchas veces no seguimos reglas, sino que hacemos el esfuerzo por comprender qué nos mueve a actuar de una determinada manera. Una parte esencial de nuestro razonamiento cotidiano consiste en la búsqueda de razones. En las conversaciones en que buscamos que nos comprendan y nos esforzamos por comprender a otros, buscamos razones y vamos encontrando que algunas de esas razones pueden ser mejores que otras. Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que hay criterios que nos permiten decir que unas razones pueden ser tal vez mejores que otras. Hay, por tanto, razones mejores y peores, buenas y malas. Esta búsqueda y evaluación de razones se ve muy bien ejemplificada en los distintos argumentos que aparecen en los capítulos 9 y 10 del descubrimiento de Harry a propósito de este asunto de Daniel. ¿Qué fue lo que pasó? En un acto público del colegio, Daniel se negó a saludar a la bandera, porque creía que eso iba en contra de las enseñanzas de sus padres, que le dijeron algún día que él no debía adorar ídolos. Pero ¿son buenas las razones que ofrecen sus papás para prohibirle que salude a la bandera? ¿Son buenas las razones que tiene Daniel para obedecer a sus padres? ¿Son buenas las razones que le ofrece el profesor Pardo, el rector del colegio, para que examine su conducta? ¿Son buenas las razones que le dan sus compañeros para que haga lo mismo que ellos? Ahí está el problema central de estos capítulos. Pero junto a este aparece
otro problema, el de qué tan razonable es la forma de actuar de Daniel. Es decir, ¿cómo podemos responder adecuadamente a la pregunta ¿qué debo hacer? Esta es una pregunta que no solo se hace Daniel, sino que seguramente nos la hacemos nosotros mismos con mucha frecuencia y que en cierto modo es una pregunta inevitable. Estamos ante la pregunta ética fundamental. ¿Qué debemos hacer? Responder a ella supone, por cierto, comprender cuáles son los supuestos que están implícitos en el planteamiento de la pregunta. Veamos cuáles son esos supuestos. Si me pregunto qué debo hacer, es porque de entrada supongo al menos lo siguiente. 1. Que mi acción no está determinada. 2. Que de alguna manera quien decide cómo actuar soy yo y no una autoridad externa a mí o a alguien que tiene una tutela sobre mis actos. 3. Si me pregunto qué debo hacer, es entonces porque me considero a mí mismo una persona autónoma. 4. Si me hago esta pregunta es porque hay muchos modos posibles de actuar y unos tal vez sean mejores que otros. 5. El solo hecho de preguntarme qué debo hacer implica comprender que puedo elegir entre modos de acción alternativos. Hay varios modos de acción que yo puedo elegir. Y 6. Además, al preguntarme qué debo hacer, estoy preguntándome no solo por lo que haré aquí y ahora, en el presente o en el inmediato futuro, en este momento y en este lugar, sino que cuando elijo actuar de una determinada manera, abro un curso de acción. Detengámonos un poco en esto último del curso de acción. Al tomar decisiones, no solo elegimos este o aquel acto particular, inmediato, puntual, sino que determinamos una dirección en la que nos moveremos hacia el futuro. Por ejemplo, al elegir entre una profesión u otra, entre ser ingeniero, médico, administrador o sacerdote misionero, o entre casarse y permanecer soltero, o entre seguir viviendo en nuestro país o irnos a vivir a otro país. Cuando uno hace ese tipo de elecciones, no solo elige un acto determinado, elige un curso de acción posible, porque esa decisión particular determina muchos de nuestros actos hacia el futuro. Es claro entonces que cualquiera sea la elección, esta implica una serie de consecuencias de las que somos responsables. Si podemos elegir, no solo elegimos esto o aquello, sino las consecuencias que se siguen de haberlo elegido. Actuar razonablemente implica poder prever las consecuencias posibles de las elecciones y los actos futuros. Y eso nos hace a nosotros mismos responsables de tales consecuencias. Pues bien, esa es la pregunta que tiene Daniel en mente. ¿Qué debo hacer? ¿Debo simplemente obedecer a lo que dicen mis padres? ¿Debo actuar según me dicen en el colegio? ¿Debo cumplir la norma que dice que los ciudadanos deben saludar a la bandera? ¿Hay algún otro curso de acción posible? Aparentemente el asunto era fácil, pero para Daniel se trataba de una decisión difícil, porque entraban en conflicto asuntos distintos: la obediencia a sus padres, su posibilidad de elegir, las dudas que lo atropellan por todas partes, e incluso el hecho de que al no hacerlo estaba de alguna manera violando las normas de convivencia del colegio. Daniel necesita liberarse de prejuicios y de dogmas. Necesita aprender a razonar coherentemente. Y sobre todo, necesita aprender a pensar por sí mismo. Desafortunadamente, no logró nada de esto. Y al menos en su caso, la pretensión de formar personas razonables resultó un fracaso. Seguramente así lo sintió Daniel, que no volvió al colegio. Así lo sintieron sus padres,
que decidieron que ese no era el colegio en donde querían educar a su hijo. Y seguramente así lo sintieron Harry y sus compañeros y los propios profesores, pues no fueron capaces, a pesar de todo su esfuerzo por ayudar a Daniel, no pudieron lograr que él se atreviera a pensar por sí mismo y no se dejara intimidar por la educación autoritaria de sus padres. El caso de Daniel es muy ilustrativo, pues nos ayuda a ver la lógica en un sentido más amplio y a entender que ser razonable no es solo una cuestión de seguir reglas. Con todo lo importante que pueden ser las reglas, se trata sobre todo de encontrar las razones adecuadas en el momento oportuno y para la persona específica a la que nos dirigimos. Y esto no lo aprendemos simplemente siguiendo reglas. No somos más razonables porque conozcamos las reglas del buen razonamiento, sino porque hacemos todo el esfuerzo por comportarnos de forma razonable. Ahora bien, para que las diversas lógicas que es preciso cultivar en filosofía para niños, la lógica formal, la lógica de las buenas razones y la lógica del actuar razonable, para que estas tres lógicas funcionen adecuadamente, es preciso partir de un supuesto esencial, que los niños y los jóvenes son seres en capacidad de hacer un buen uso de su razón, es decir, que pueden ser razonables, incluso teniendo en cuenta las limitaciones que pueda tener su capacidad de razonamiento lógico, que a veces les cueste, por ejemplo, examinar sus propios razonamientos, que tiendan a razonar de forma sincrética o incluso que en ocasiones incurran en flagrantes contradicciones. No podemos cultivar la razonabilidad en los niños y jóvenes si no partimos de supuestos como estos, que se pueden comportar de forma sensata en cuanto se les trate como personas sensatas, que pueden razonar de forma adecuada si les damos la ocasión para hacerlo. No les imponemos puntos de vista, sino que les planteamos preguntas, apelamos a su buen juicio, que aunque a veces tengan dificultades para seguir reglas, tampoco son incapaces de hacerlo, pues también ellos pueden y quieren pensar de forma ordenada, que pueden dialogar reflexivamente unos con otros, tanto con sus compañeros como con las personas adultas, con sus padres, con sus maestros, etc. Y sobre todo, que ellos mismos irán cultivando los hábitos de pensamiento que les sean familiares. Si los niños y jóvenes argumentan de forma agresiva, serán agresivos. Si son capaces de hacer pausas reflexivas en su ejercicio de pensamiento, se acostumbrarán al pensamiento reflexivo y dialógico. Es nuestra tarea como educadores la de propiciar aquellos ambientes en que los niños y los jóvenes tengan la ocasión de comportarse como personas razonables.